Hola, buenas tardes. El tema que se va a exponer hoy es sobre regímenes aduaneros. El equipo está conformado por mis compañeras Elizabeth, Paola, Vanessa, Diana y su servidora Indira. Bueno, lo principal que vamos a ver es lo que significa un régimen aduanero. Estos vienen siendo un conjunto de operaciones las cuales están relacionadas con el destino aduanero de alguna mercancía en específico. Esto es de acuerdo a la declaración presentada por el interesado en la aduana, es decir, la persona que está interesada en importar o exportar sus productos o mercancías tiene que informarse sobre el régimen aduanero de la aduana en la cual va a importar y exportar sus productos. La importancia de los regímenes aduaneros es que estos van a permitir el control de cada aduana que tenga de todas las mercancías que entran y salen del país. Y bueno, los regímenes aduaneros establecen ciertas normas que hacen que todo el proceso de comercialización sea correcto y no haya ningún inconveniente en cuanto a importar o exportar mercancías de diferentes empresas a distintos países. Y bueno, estos regímenes van a lograr una clasificación universal entre las aduanas. Y bueno, el primer régimen que vamos a ver será el de definitivos. El primer tipo de régimen que se va a explicar será régimen definitivo. Estos son los que se utilizan para poder importar o exportar productos de una manera permanente, como lo dice su nombre, que son definitivos. Aquí las mercancías estarán sujetas a pagos de los impuestos de comercio exterior. Son posibles cuotas compensatorias y de igual forma estas tienen que cumplir con obligaciones en función de las regulaciones y las restricciones no arancelarias de cada aduana. Y bueno, este régimen se divide en dos, lo que viene siendo importación y exportación. La importación definitiva es cuando una mercancía de procedencia extranjera tiene la finalidad de ser importada y al lugar extranjero que se va a importar es en donde se va a utilizar, o sea, ya no se tiene que regresar al país de origen. Y la otra viene siendo la exportación definitiva. Aquí hace referencia a la salida de todas las mercancías del territorio nacional por un tiempo limitado. De igual forma, ya no va a haber retorno sobre esas mercancías o productos. Y bueno, uno de los requisitos viene siendo si son bebidas con contenido alcohólico o cerveza las que se van a exportar o importar. Las empresas o las personas que vayan a exportar este tipo de productos deben estar registrados dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y de igual forma en el Padrón de Exportadores Sectoriales. Bueno, pues yo voy a hablar del régimen temporal, que es cuando las mercancías, por ejemplo extranjeras, permanecen en México por un tiempo limitado y con un objetivo en específico. Las mercancías solo deberán determinar las contribuciones, pero estas no están obligadas al pago. Sin embargo, deberán dar cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive de las cuotas compensatorias. Importación temporal para retornar al extranjero en su mismo estado. Un ejemplo aquí podría ser cuando vienen algunas obras de arte, unas pinturas, algunos carros de exhibición aquí a México y tienen que estar aquí por un tiempo determinado y después se tienen que volver a mandar al extranjero.
La importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de máquina o de importación. Eh, estas, aquí es apoyada por la empresa INMEX, por el programa INMEX, perdón, que es un programa en donde pues apoyan a los titulares para que estos no tengan que pagar impuestos de importación y IVA. Las mercancías pueden cambiar su régimen de temporal a definitivo, cubriendo las correspondientes contribuciones o transferirse por medio de operaciones virtuales a otra empresa, con el programa ya mencionado. Bueno, continuamos con el depósito fiscal. El depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías, ya sean extranjeras o nacionales. Esto se realiza en depósitos generales que ya fueron autorizados. Se va a efectuar una vez determinados los impuestos del comercio exterior y cumpliendo con las regulaciones y restricciones aplicables a los productos. Las mercancías que se incorporen al depósito fiscal no podrán ser alteradas o modificadas, pero sí se permite que sean manipuladas para conservarlas, exhibirlas, demostrarlas o para practicar la toma de muestras. El destino de las mercancías incorporadas al depósito fiscal son la importación definitiva en caso de ser de procedencia extranjera, la exportación definitiva en caso de ser procedencia nacional y el retorno al extranjero de las no nacionales y reincorporación en caso de mercancías nacionales o nacionalizadas. Y por último, importarse temporalmente por una empresa del IMEX. Otro punto que nos tocó es el tránsito de mercancías, que es el punto número 4, que dice que consiste en trasladar mercancías entre aduanas bajo controles fiscales. En el país de México esto se refiere a que el SAT lleva a cabo todos estos movimientos de mercancías entre las aduanas nacionales o si se trata de exportar algún producto. Y aquí hace referencia a que se divide en dos. En el país de México existen 49 aduanas, 19 son frontera norte, 2 frontera sur, 11 interiores y 17 las marítimas. Aquí en el interno dice que de una aduana nacional a otra, es decir, por ejemplo, se quiere mover mercancía de la frontera norte a la frontera sur, entonces tiene que pasar desde la aduana de una aduana norte, después entrar a una que está dentro del país, que es una de las 11, y así llegar a su destino, que es pues a la sur. Tendría que ver de dónde recorre, cuál es el recorrido de la mercancía para ver cuántas aduanas pues va a entrar esa mercancía. Después nos toca, hace énfasis en el tema externo, que dice que puede ser que la mercancía extranjera pase por una aduana mexicana con destino al extranjero o que la mercancía nacional o nacionalizada se traslade por territorio extranjero para ingresar a México. Aquí donde dice que la mercancía extranjera pase por una aduana mexicana, se puede decir que, por ejemplo, la mercancía viene de Colombia, entonces para llegar a Estados Unidos tiene que pasar por alguna de las aduanas mexicanas para llegar a su destino en Estados Unidos. Otro punto importante que menciona en el extranjero dice que la mercancía nacional se traslade por territorio extranjero para llegar a México, es decir, cuando nosotros pedimos algún producto en Shein, tiene que pasar por las aduanas ya sea de China, después pasar por las aduanas ya sea de Europa y asimismo llegar a una de las aduanas marítimas para llegar a México y la mercancía nos puede llegar a nosotros. Otro punto, el número 5, es la elaboración, transformación y reparación de recinto fiscalizado. Dice que se trata del acercamiento hasta el momento del gobierno mexicano
para establecer una zona franca o libre. Las mercancías resultantes están sujetas al pago de contribuciones según el artículo 63A de la ley aduanera. Esto es que se tiene que pagar un impuesto para importar o exportar la mercancía. También dice el régimen de elaboración, transformación o reparación de recinto de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A de la ley aduanera y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar la mercancía a este régimen, o sea que es según la mercancía que se esté importando o exportando, es decir, no es el mismo impuesto que se exporta a exportar un auto, a exportar pues ropa o distintas mercancías. Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías en ellos almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación, según los términos del artículo 135 de la ley aduanera. También las mercancías nacionales se consideran exportadas para los efectos legales correspondientes al momento de ser destinadas al régimen de elaboración, de transformación o reparación del recinto fiscalizado. Bien, ahora voy a explicar el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Este consiste en ingresar mercancías a recintos fiscales estratégicos por tiempo limitado para almacenarlas, manejarlas, custodiarlas, exhibirlas, venderlas, distribuirlas, elaborar otros productos, transformarlas o repararlas. El régimen permite ingresar al recinto mercancía nacional, extranjera y nacionalizada. Este es un régimen pensado en las grandes empresas que por cuestiones de logística tienen plazos muy específicos por cumplir. Un recinto fiscalizado estratégico es un recinto que en términos del artículo 14 de la ley aduanera han sido acreditados a un particular para operar en su carácter de recinto fiscalizado estratégico. La persona que administre estos recintos los ponen a disposición de terceros y estos terceros es como si estuvieran rentando un espacio en el interior de la aduana. Es decir, este régimen les permite operar desde la propia aduana. Y bien, durante el proceso de importación en el recinto fiscalizado estratégico pueden requerir una revisión de los documentos de la mercancía importada. Por ello es importante conocer los regímenes en los que se tiene que clasificar. Eso sería todo.